Voy a empezar puntual para no perjudicar la, la siguiente hora del colega que continúa con la otra clase. ¿Me escuchan, doctores? Ya, muchas gracias, doctora, por responder. Creo que eres la única que participa a veces. ¿Cuál es tu nombre, doctora? Ya, gracias, Lucía. Muy bien, doctores. Vamos a empezar el día, el tema de hoy día programado para hoy, que es de bronquiolitis aguda. Tengo entendido que ustedes ya han hecho la clase de asma bronquial, ¿no? Bueno, Lucía, voy a hacerte una preguntita. ¿Cómo haces el diagnóstico de asma, Lucía, en un niño? Por espirometría, ya. ¿Qué otros criterios tienes en cuenta, Silvana? La doctora Silvana Mercedes Quintana. Sí, doctora. ¿Qué otro criterio podrías tener en cuenta, Silvana, para hacer el diagnóstico de asma en un niño? Lucía dijo la espirometría. La dificultad respiratoria, doctora. Ya, está bien, pero no todos los pacientes que tienen asma tienen dificultad respiratoria. Irene Espinosa. Irene. Ay, doctora, perdón, estaba hablando con el micro apagado. Sí, ya. ¿Qué otro criterio tendrías en cuenta, Irene, para hacer el diagnóstico de asma en un niño? Eh, bueno, doctora, más que para hacer el diagnóstico, ahorita tenía en mente para clasificar como tal la crisis asmática, con los criterios que nos habían mencionado en clase. Ya, porque miren, no todo paciente que tiene sibilancias tiene asma, ¿no? Entonces, por eso yo les preguntaba qué criterios tienen en cuenta para hacer el diagnóstico de asma en un paciente pediátrico. A ver, Doctora, ¿sí? disculpe, Sí, ¿podría ser el índice predictivo de asma? claro. ¿Cuáles son los criterios del índice predictivo, doctora? Antecedentes familiares de algún familiar con asma, sobre todo Sí, está bien, está alguno de bien. los ¿Qué más? padres. ¿Qué más? Antecedentes de atopía, como una Perfecto, dermatitis atópica. muy bien. Ya, Mm, dos de los principales criterios. Está bien. Ya. Entonces, para hacer el diagnóstico de asma, además debo tener en cuenta otro criterio. Doctor, ¿algún varón, algún caballero que quiera participar? Juan Manuel Malpartida, ¿se encuentra? Juan Manuel, no está Juan Manuel. Eduardo Carrión, Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? sí, te escucho. Sí, doctora. Bueno, yo también estaba pensando en lo que es los sibilantes, ¿no? Pero como usted dijo que no siempre todo niño va a presentar asma con sibilantes. Ya, pero las sibilancias forman parte de otras entidades Claro, nosológicas, como la bronquiolitis, de lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Pero un criterio a tener en cuenta para pensar en asma, que se trate de un paciente sibilador recurrente, ¿no? Y sibilador recurrente se llama aquel paciente que tiene dos episodios o más de sibilancias en 6 meses o más de 3 en un año. Entonces estamos pensando en un sibilador recurrente. Ya, gracias, doctores. Entonces, nosotros, como les digo, vamos a tener pacientes que tienen sibilancias y para hacer el diagnóstico debo tener en cuenta la edad del paciente, a qué edad iniciaron sus primeras sibilancias. Y van a haber casos como el que les voy a mostrar acá, que les estoy poniendo como ejemplos. Miren, Víctor es un bebé de 5 meses de edad que hace 4 días empezó con moquito y tos. Hace un día le silba el pecho y no tiene ningún antecedente de importancia. El siguiente caso se trata de Luisa, de 4 meses, que desde hace un mes de edad, desde un mes de vida, presenta
ronquera de pecho, le silba el pecho y además presenta estridor laríngeo. Y el tercer caso, Rosa, de 3 años de edad, que presenta episodios de sibilancias recurrentes desde que tiene 6 meses de edad, en que tuvo su primer episodio de bronquiolitis. Y desde entonces la madre dice que siempre le silba el pecho, ¿no? Periódicamente, que es cada 3 meses, 4 meses, ya le silba el pecho. Entonces tenemos 3 casos en los que vemos que hay, ¿qué ven en común en estos 3 casos? ¿Qué le ven en común? Las sibilancias, doctora. Las sibilancias. Los 3 pacientes tienen sibilancias, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia, Lucía, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia que ves en los 3 casitos, Lucía? Era Sherely, doctora. Ya, ¿cuál es la diferencia? La forma, el tiempo de presentación. En un caso son recurrentes, en otro está presente ahora, en otros es un poco más agudo, un poco Muy más bien. crónico. En primer caso, en el recuadro celeste, estamos viendo que es un caso de sibilancias agudas en un lactante, un solo episodio. El segundo caso, que está de Luisa, de 4 meses, es un caso de sibilancias persistentes que empezaron cuando tenía 1 mes de vida, o sea, ya desde la época neonatal, ¿no? Y además tiene un síntoma asociado, tiene estridor. En el tercer caso, vemos a Rosa, de 3 años, que presenta episodios de sibilancias recurrentes desde que ella tuvo su primer episodio de bronquiolitis, ¿no? O sea, desde ahí ella era una lactante y ahorita que ya está en edad de preescolar, continúa presentando episodios de síndrome obstructivo bronquial. Entonces empezamos definiendo primero los objetivos de la clase. Primero es que ustedes al finalizar la clase van a ser capaces de realizar el diagnóstico de bronquiolitis aplicando criterios clínicos. En segundo lugar, identificar en la historia clínica los factores de riesgo para bronquiolitis severa. En tercer lugar, diferenciar la bronquiolitis de otros cuadros que cursan con sibilancias, formular el tratamiento y aplicar criterios para hospitalizar o tratar ambulatoriamente. O sea, tomen decisiones. A este paciente lo hospitalizo y a este paciente lo puedo mandar a la casa con tratamiento sintomático y controlarlo ambulatoriamente, ¿no? Esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar en un paciente con bronquiolitis. ¿Por qué ustedes cuando de repente ahora que están haciendo ya sus prácticas hospitalarias y estamos pasando visita con ustedes, están viendo que una gran parte de los pacientes hospitalizados, los que tienen enfermedades respiratorias, el 50% de niños que están hospitalizados y son lactantes tienen sibilancias, ¿no? ¿Por qué el niño pequeño, el lactante, el niño menor de 2 años, tiende a tener sibilancias y que puede progresar rápidamente a la insuficiencia respiratoria? ¿Por qué? Existen diferencias entre el aparato anatómico de la vía respiratoria, aparato respiratorio del niño con respecto a la del adulto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Primero, que tienen una vía aérea superior más corta y estrecha. Las narinas son más pequeñas, es la segunda parte más estrecha de la vía respiratoria del lactante después de la glotis. Por eso rápidamente, cuando se tapa con secreciones nasales, el niño tiene mucha secreción nasal, no puede respirar, tiene dificultad para respirar, tiene dificultad para amamantar, ¿no? Aparte que el niño, el lactante, ¿por dónde respira? ¿Por la nariz o por la boca? ¿Qué dicen, doctores? El lactante, ¿por dónde respira? ¿Por la nariz o por la boca? Daniel Munaico, Sí, doctora. Por Bueno, la ¿por dónde? boca, doctora. Por la boca. ¿Quién dijo por la boca? Yo, Kelly ¿Cuál es? Rubio. Ya, doctora Rubio. Opinión del el doctor Daniel Munaico. sí, doctora. Vicente. Sí. ¿Por dónde respira el lactante? ¿Por la nariz o por la boca? Por la nariz. Por la nariz, ya.
Sí, doctores, el lactante es un respirador eminentemente nasal. Por eso es que cuando se le tapa la naricita con la nariz, con moco, y la madre le pone el pecho en la boca, el niño se ahoga, ¿no? Entonces, el lactante tiene una vía aérea superior más corta, más estrecha. El diámetro de sus bronquios es más estrecho, tiene menos calibre, por lo tanto, más fácilmente se obstruye con moco, ¿no? Tiene mayor cantidad de glándulas mucosas, por lo tanto, tiene mayor secreción bronquial. El reflejo de tos es ineficiente porque todavía no, su tórax no está bien desarrollado, sus fibras musculares no están lo suficientemente fuertes, por eso tiene un reflejo de tos ineficiente. Continuamos. ¿Ya? Y la morfología del tórax, la forma del tórax del lactante, miren acá está, les he puesto una radiografía de un lactante, que estoy señalando con el mouse, tiene una forma circular, ¿no? El diámetro del tórax es más ancho, a diferencia del tórax ya del niño escolar y del adulto, en que el tórax ya se torna, ya tiene una forma elíptica, ¿no? Entonces, esta morfología del tórax circular en el lactante hace que sus costillas sean más horizontalizadas y su trabajo respiratorio sea mayor. Las fibras musculares son circulares, tienen menor tono y tienen la tendencia al colapso es mayor. A su vez que su actividad metabólica, la actividad metabólica del lactante es mayor, ¿no? Tienen, por lo tanto, mayor necesidad de oxígeno. Ellos, ¿cómo compensan esa actividad metabólica aumentada? Con una frecuencia respiratoria más alta. Estamos viendo acá en el recuadro, en la tabla que les he puesto, el recién nacido, ¿cuánto tiene de frecuencia respiratoria? 40 a 60 por minuto, ¿no? De frecuencia respiratoria. El lactante tiene 30 a 40, a diferencia de los adultos y de los niños escolares que ya tienen 15 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, ¿cómo se define la bronquiolitis? Hay una definición anatómica, ¿no? Que es la infección respiratoria aguda que afecta principalmente la parte terminal de la vía respiratoria, que son los bronquiolos, ¿no? Vías aéreas terminales. Hay otra definición, ustedes van a encontrarla esta también en algunos libros, que dice, es el primer episodio agudo de inflamación de las vías respiratorias bajas, bronquios y bronquiolos en niños menores de 24 meses. Pero ojo con esta definición que muchos confunden. Dicen, es el primer episodio de inflamación de las vías respiratorias bajas. Entonces, cuando vemos un niño de 1 año que tiene bronquiolitis y luego de repente ha tenido a los 6 meses de edad otro episodio de síndrome obstructivo bronquial, entonces dicen, ah, no, ahora tiene 1 año, esto ya no es bronquiolitis, porque ya ha tenido un primer episodio. Fíjense esta definición. Primer episodio agudo de la inflamación de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, no hay que confundir. Esta definición de primer episodio agudo de inflamación de las vías respiratorias es para registro epidemiológico, doctores. Es como para decir, la primera obstrucción bronquial de que tiene un niño es bronquiolitis. ¿Ya? Entonces, no significa que el segundo episodio no pueda ser bronquiolitis. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la causa de bronquiolitis? La causa más frecuente es viral. 50-80%, el virus más frecuente es el virus sincicial respiratorio. Otros virus pueden causar también bronquiolitis. El rinovirus, metanemovirus, coronavirus, el bocavirus, ahora que hemos estado en la época de COVID, también el COVID era responsable de las bronquiolitis de los lactantes. Influenza, el virus del adenovirus, el parainfluenza. Ahora, hay una tasa de coinfección de 6 a 30%. ¿Qué quiere decir coinfección? Que puede detectarse más de un virus en un mismo paciente. Por ejemplo, se puede tratar, ha habido la coinfección más frecuente, es virus sincicial respiratorio con rinovirus. También se están detectando virus sincicial respiratorio con metaneumovirus, o sea, otra que estamos encontrando frecuentemente, ¿no? O con otros virus asociados, ¿no? A veces hay hasta 3 virus, ¿no? 3 virus. Entonces, esas son coinfecciones que se pueden encontrar aún en un 6 a 30%. Las coinfecciones pueden explicar en algunos pacientes la gravedad de la enfermedad. Aunque el virus sincicial de respiratorio de por sí
puede causar bronquiolitis severa, ¿no? También se ha visto asociación de bronquiolitis severa con infecciones de virus incisional respiratorio con rinovirus y virus incisional respiratorio con metaneumovirus. Causas de bacterianas de bronquiolitis son menos frecuentes, pero ¿qué bacterias pueden causar bronquiolitis? Bordetella pertussis, por ejemplo, y Mycoplasma pneumoniae. El virus incisional respiratorio es un virus de la familia Paramyxoviridae, es un virus RNA que en su superficie tiene numerosas proteínas que son los antígenos, ¿no? Y en su envoltura. Las proteínas más importantes son las proteínas F y G. La proteína F, que es la proteína que se llama de fusión también, que es responsable de la fusión del virus y favorece la penetración del virus a la célula y favorece también la formación de sinsitios. La proteína G se encarga de favorecer la adhesión del virus a la célula. En base a estas numerosas proteínas y antígenos que tiene la superficie, se clasifican dos especies, la especie A y la especie B, y dentro de estas especies a la vez hay subgrupos. Los virus del grupo A son responsables de las formas más severas de la enfermedad. Es un virus termosensible, significa que pierde su viabilidad con procesos de congelación y descongelación. También es sensible al alcohol, al jabón. Es viable en el ambiente por varias horas. En las manos, por ejemplo, el virus puede permanecer hasta 30 minutos, igual en el papel. Puede permanecer en las superficies como los mostradores, los estetoscopios, puede permanecer hasta por 12 horas el virus, ¿no? Por eso es bien importante el lavado de manos como parte de la prevención de la enfermedad. Este es un virus que tiene un tamaño relativamente grande, tiene más de 5 micras. Desde el punto de vista epidemiológico, esta enfermedad es más frecuente en los meses de otoño y de invierno. Se transmite por contagio por vía de los aerosoles, ¿no? Mediante la exhalación de las gotitas de saliva, y el contagio más se da dentro de la familia, del hermanito que viene de la escuela y contagia al hermanito menor. El contagio también es favorecido en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, en las guarderías, a veces donde el bebé es llevado para su cuidado. La fuente de infección solo son los seres humanos y se transmite por las secreciones respiratorias que son eliminadas durante los accesos de tos o los estornudos de los pacientes, ¿no? De los enfermos. El periodo de incubación de la enfermedad es de 4 a 6 días y el periodo de contagio puede ser de 1 a 2 semanas, que un paciente puede permanecer contagioso. Sin embargo, los lactantes pequeños, que son niños, los menores de 6 meses, ¿no? Sobre todo los chiquitos, los menores de 3 meses, pueden tener cargas virales altas y continuar siendo contagiosos hasta 4 semanas después. Esta enfermedad o este virus afecta más frecuentemente a los niños pequeños, menores de 2 años, y con un pico entre los 2 y 6 meses, ¿no? Los porcentajes más altos de hospitalización se observan en los lactantes menores de 3 meses y son los que hacen las formas más severas de la enfermedad. Y como les decía, la enfermedad es más frecuente en los meses de otoño-invierno. Estamos viendo acá un gráfico donde obtenido de la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud, pero acá, bueno, es la información hasta el 2018, donde vemos que los afectados que están en las columnas en negro, los afectados son los niños más frecuentemente afectados, son los niños menores de 1 año, y en el otro gráfico, en este de acá, el de la derecha, estamos viendo en qué meses es más prevalente la enfermedad, ¿no?
en los meses de, miren, están encerrados en un círculo en el 2015, meses de invierno, ¿no? Junio, mayo, junio, julio. Igual en el 2016, empezando desde abril ya empieza, ¿no? Ya empieza ya a prevalecer el virus sincicial respiratorio. Abril, mayo, junio, julio, hasta agosto. 2017 igual. Y el 2018 también. Entonces, más frecuentemente se presenta en los meses fríos, ¿no? Desde el punto de vista de su patogenia, ¿cómo se transmite la enfermedad? A través de las gotitas, que son gotas mayores de 5 micras, son gotas gruesas que son exhaladas o expulsadas con los estornudos o con la tos. Estas microgotas pueden ser expelidas y pueden alcanzar hasta 2 metros de distancia del paciente, ¿no? Por eso a la hora de separar a los pacientes, si es que nosotros quisiéramos prevenir el contagio, tendríamos que mantenerlos separados al menos 2 metros, al menos de 2 metros de distancia entre cama y cama. ¿Cuáles son los factores de riesgo para bronquiolitis severa? Perdón, antes de saltar esto, ¿cómo se contagia un paciente? Cuando las partículas, las microgotas son inhaladas por un paciente, ¿no? Entonces estamos inhalando esas microgotitas, pero más frecuentemente el contagio se da cuando tenemos contacto directo con las secreciones de los pacientes enfermos, que se pueden depositar en nuestros estetoscopios, en los lapiceros, en los mostradores, o cuando tocamos a un paciente, tenemos en las manos las contaminadas con las secreciones, luego nos tocamos la cara o tocamos la piel, la carita de los pacientes y el virus ingresa a la orofaringe o a la nasofaringe del paciente, del niñito, y de esta manera comienza a desarrollarse la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para bronquiolitis severa? Primero, que se trate de un lactante pequeño, menor de 3 meses. Antecedente de ser prematuro, menor de 35 semanas. Principalmente el más prematuro, el prematuro de menor de 32 semanas. Es el que tiene mucho más riesgo dentro de los prematuros. ¿Y por qué los prematuros tienen este factor de riesgo? Porque la transferencia de anticuerpos de la mamá al bebé vía transplacentaria se produce en el último trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, si el bebito nace antes de tiempo, carece de estas defensas que puede adquirir de la madre. A su vez, también otro factor de riesgo para bronquiolitis severa ya son enfermedades asociadas como displasia broncopulmonar, que es la enfermedad crónica del lactante del prematuro, cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas como comunicación interventricular, ductus arterioso, comunicación interauricular, cardiopatías que tienen hipertensión pulmonar, pacientes con inmunodeficiencia. ¿Por qué en las cardiopatías es un factor de riesgo? Porque el paciente no tiene una capacidad para aumentar su gasto cardíaco en respuesta a la infección. Y otro factor de riesgo son las enfermedades neuromusculares, ¿no? Además, otros factores de riesgo también los constituyen ser niño, haber nacido con bajo peso, síndrome de Down, hijo de madre fumadora, o también que haya fumadores dentro de la familia, hacinamiento en el hogar, asistencia a guardería en que los bebés se contagian de otros niñitos que pueden acudir enfermos, ¿no? Tener hermanitos en edad escolar, como le decía, que el hermanito viene enfermito del colegio porque ahí se contagió y lleva la infección a la casa, y no haber recibido lactancia materna exclusiva, porque ya sabemos que un beneficio de la lactancia materna exclusiva es proporcionar defensas al bebé, ¿no? Sobre todo inmunoglobulina A, que lo va a proteger contra las enfermedades respiratorias y también las enfermedades digestivas. ¿Cómo ingresa el virus entonces a infectar a los bronquiolos? Una vez que el virus ingresa a la nasofaringe, vía nasofaringe o a las conjuntivas, aquí el virus se multiplica, prolifera y 3 a 5 días después es arrastrado hacia las células epiteliales de los bronquios, donde causa inflamación.
¿no? Produciendo necrosis de las células epiteliales, destrucción de los cilios y produce edema de la mucosa, inflamación de la mucosa con hipersecreción de moco que va a causar también obstrucción de los bronquios, de los pequeños bronquios, y esto va a ser causa ¿no? de las complicaciones como hiperinsuflación de las vías distales, de las sibilancias y de las atelectasias, ¿no? Como estamos observando acá, una vez que se produce obstrucción de los bronquiolos con moco, se va a producir obstrucción parcial o total de los bronquios, ¿no? La obstrucción total puede explicarnos las atelectasias de diferentes grados y la obstrucción parcial nos van a explicar que el aire pueda quedar atrapado y se produce una hiperinsuflación del pulmón o puede condicionar también atelectasias segmentarias. Para el diagnóstico no necesito ningún examen auxiliar. Es suficiente mi buena historia clínica, doctores. ¿Necesito placa de tórax para hacer el diagnóstico? No necesito. ¿Necesito hemograma, proteína C reactiva? ¿Necesito hacer estudio para virus? No, doctores. Es mi buena historia clínica. Haciendo una buena anamnesis, preguntando a la mamá, señora, ¿desde cuándo está su hijito enfermo? ¿Qué edad tiene su hijito? ¿Cómo empezó la enfermedad de su niño? ¿Desde cuándo tiene moquito? ¿Desde cuándo tiene tos? ¿No? Entonces, desde el punto de vista de cuadro clínico, vamos a tener un niño menor de 2 años que viene a la consulta porque empezó con tos, empezó a tener moquito, que estamos viendo en la gráfica de la derecha, ¿no? Empezó con rinorrea, con tos, con algún grado de fiebre, ¿no? Generalmente de bajo grado, 38, 38 y medio de temperatura, y que 3 hasta 5 días después empieza a tener sibilancias y puede empezar a tener dificultad respiratoria. Le auscultamos en los pulmones, crepitantes, subcrepitantes, y es su primer episodio de sibilancias. La enfermedad, ¿cuánto tiempo dura? Se resuelve en plazo de 1 a 2 semanas en la mayor parte de los niños. En un 90% de pacientes, hasta las 3 semanas puede durar la tos. Por lo tanto, explicarle a la madre que la tos puede persistir y que no se preocupe, ¿no? En un 5% de pacientes, la tos puede demorar en resolverse hasta 4 semanas, doctores, ¿no? Ahora, el inicio tardío de la fiebre. Si yo tengo un paciente, inicialmente ha tenido fiebre 1 o 2 días, después deja de tener fiebre y lo único que le queda es que le ronca el pechito, que le silba el pecho, ¿no? Si de repente el paciente tiene unos 7 días después, reinicia con fiebre alta de 39, sospechemos de complicaciones de una bronquiolitis, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser esas complicaciones? Otitis media aguda o neumonía, que deberían estar dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta cuánto demora en resolverse un cuadro de bronquiolitis. Controlar a nuestros pacientes. Si la tos persiste, que la madre no se preocupe siempre y cuando el niño esté en buen estado general, explicarle cómo debe despejar la naricita y eso lo vamos a ver ahora en el tratamiento. Existen diferentes escalas para valorar el grado de severidad de la bronquiolitis. Les estoy poniendo acá una de las escalas que fue publicado en un artículo. Acá les he puesto la referencia que están en los anales anales españoles del 2017, que tiene varios criterios, ¿no? Sibilancias, crepitantes, el grado de esfuerzo respiratorio, la relación inspiración-expiración, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, ¿no? Son 6 criterios que tienen en cuenta. Estos criterios nos van a permitir valorar qué cosa, decidir el ingreso a UCI. Si el puntaje es más de 10, estoy decidiendo que el paciente debe ingresar a UCI. El siguiente score, ese es el score de tal modificado que tiene menos criterios, ¿no? Tiene la frecuencia respiratoria, sibilancia, cianosis y retracciones, ¿no? Miren, el máximo puntaje de 3 puntos es cuando un lactante menor de 6 meses tiene mayor de 70 de frecuencia respiratoria.
El mayor de 6 meses, más de 60 de frecuencia respiratoria. Cuando tiene sibilancias audibles a distancia, significa que sin poner el estetoscopio yo estoy escuchando las sibilancias. Entonces estoy frente a un paciente con un síndrome obstructivo bronquial agudo severo o bronquiolitis severa. Cianosis en reposo también me va a dar 3 puntos. Y cuando tiene politiraje con retracciones supraclaviculares. Entonces, todos estos 3 puntos, criterios de dificultad respiratoria severa. Exámenes auxiliares, como les decía, ¿necesito de rutina pedir exámenes auxiliares? No necesito ninguno, suficiente mi historia clínica. ¿Cuándo debo pedir una placa de tórax en un paciente con bronquiolitis? Primero, cuando tengo duda diagnóstica. ¿Y a qué le llamo duda diagnóstica? Estoy frente a un paciente que de repente tiene fiebre 39, ¿no? Y digo, ¿esto es una bronquiolitis o es neumonía? Estoy dudando del diagnóstico. O de repente estoy pensando, no, esto no me parece una bronquiolitis, es una neumonía, es una neumonía por genes atípicos, que también tiene sibilancias, ¿no? ¿En qué otro caso debo pedir una radiografía? Cuando estoy sospechando de complicaciones pulmonares. Por ejemplo, estoy sospechando que el paciente tiene atelectasia, porque al auscultarlo, el murmullo no está pasando en el base derecha, por ejemplo. Estoy sospechando que este paciente sea atelectasiado, ¿no? Entonces pido una placa de tórax. ¿Qué otra complicación? De repente estoy sospechando, el murmullo no pasa en todo un hemitórax. El paciente está grave, tengo que tomar una placa. De repente estoy sospechando que el paciente ha hecho un neumotórax, ¿no? Cuando hay un deterioro agudo de su situación clínica, también, ¿ya qué nos referimos con esto? A veces tenemos pacientes con bronquiolitis ya hospitalizados, incluso lo han hospitalizado sin placa de tórax o de repente tiene una placa de tórax inicial normal, pero estando hospitalizado el paciente, a las 12 horas bruscamente presenta un episodio de cianosis que antes no lo tenía. Entonces ha habido un deterioro agudo de su situación clínica. Pido una placa de tórax. Cuando necesito hospitalizar a un paciente en UCI, también, ¿no? O cuando estoy sospechando que el paciente, además de tener bronquiolitis, tiene una enfermedad asociada. Por ejemplo, estoy sospechando que es un paciente cardiópata y está con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces pido una placa de tórax. ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes a encontrar en una placa de tórax? Los hallazgos son variables. Desde una placa de tórax normal hasta una placa de tórax donde voy a encontrar ya complicaciones como atelectasias, neumotórax, ¿no? Pero los hallazgos más frecuentes son signos de atrapamiento de aire con horizontalización de costillas, hiperinsuflación pulmonar, aplanamiento de los semidiafragmas, esos son los signos de atrapamiento de aire, ¿no? Infiltrados peribronquiales también, yo veo acá, por ejemplo, en esta placa que estoy poniendo en mi diapositiva, estamos viendo un engrosamiento parietal derecho, que puede ser por infiltrado, por secreción de moco también, ¿no? O por infiltrado peribronquial. ¿Qué otro examen voy a solicitar examen auxiliar de exámenes auxiliares? Gases arteriales, cuando estoy diagnosticando insuficiencia respiratoria y estoy valorando al paciente de ingreso a UCI. Examen de orina. Ustedes me preguntarán, ¿por qué voy a pedir examen de orina en un paciente con bronquiolitis? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Porque se ha visto que en un 5% de pacientes con bronquiolitis lactantes menores de 3 meses hay ITU asociado. Entonces, pidamos un examen de orina en aquel paciente, generalmente pequeño, menor de 3 meses, que viene con fiebre alta, ¿no? Está considerado pedir un examen de orina. Un hemograma no de rutina, no a todos los pacientes tengo que pedir hemograma PCR. Si ustedes están en un centro de salud, no tienen un laboratorio para pedir hemograma, no necesito hemograma, ¿no? ¿Cuándo debo considerarlo? Cuando estoy sospechando complicaciones de repente bacterianas asociadas, estoy sospechando que es una bronquiolitis complicada con una neumonía bacteriana, o estoy sospechando que no es bronquiolitis, es neumonía. Pediremos un hemograma, ¿no? Igual reactantes de fase aguda. Diagnóstico etiológico, estudio para virus, ¿no? Tengo la estrés o la mamá dijo, ¿sabe qué, señora? Tengo que pedir un hisopado nasofaringeo, hay que estudiar a su hijito para saber de qué virus es. Tampoco es necesario, doctores, porque son exámenes, primero, que son costosos algunos, a veces también un poco
traumáticos porque hay que poner el hisopo, ¿no? en la naricita del niño y tomar una buena muestra, ¿no? Entonces tampoco se recomienda estudios virológicos de rutina. ¿Para qué necesitaría yo pedirlos? Que cuando necesito hacer estudio epidemiológico, cuando necesito agrupar a los pacientes de repente para aislarlos, ¿no? Entonces, solicito estudios virológicos. ¿Y qué muestras debo pedir para estudio virológico, ¿no? Para detección del virus, puedo mandar como muestra una secreción nasofaringea para detección de antígenos del virus por diferentes métodos, por ejemplo, inmunofluorescencia, o puedo pedir detección del virus por reacción en cadena de polimerasa, ¿ya? Para detectar el virus sincicial respiratorio. Y continuando, para hacer el diagnóstico diferencial. Como les decía, no todo paciente que tiene sibilancias tiene asma y no todo paciente que tiene sibilancias tiene bronquiolitis. Por lo tanto, mi buena historia clínica. ¿Qué debo preguntar? Además de preguntar, señora, ¿qué edad tiene su hijito? Empezar por la edad. Preguntar, ¿qué otros síntomas asociados tiene? ¿No? Señora, su hijito le está roncando el pechito, tiene sibilancias, ¿tiene también moco en la nariz? ¿Desde cuándo tiene moco? ¿Tiene tos? ¿Tiene fiebre? ¿No? Si empezó con moquito, con tos, y luego comienza a silbar el pecho, voy a pensar en sibilancia, en bronquiolitis, ¿no? Después, ¿cómo iniciaron esas sibilancias? De repente empezó en forma brusca, de un momento a otro, sin pródromos catarrales. Y cómo fueron progresando en el tiempo, si poco a poco se fueron agravando y fueron aumentando en el tiempo. Entonces, voy a pensar en otras entidades nosológicas que sean causantes de bronquiolitis, ¿no? Las neumonías bacterianas, voy a hacer diagnóstico diferencial porque tengo un paciente que tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre, tiene tos, digo, se tratará de una neumonía, ¿no? ¿Cuándo voy a pensar en una neumonía bacteriana? Cuando hay compromiso del estado general, el niño luce tóxico, tiene fiebre alta, está muy decaído, no ha empezado con moquito, ¿no? Empezó de frente con fiebre alta y con dificultad respiratoria y tos, entonces voy a estar pensando que esto se trata de una neumonía bacteriana. ¿Cuándo pensaré en aspiración de cuerpo extraño? Cuando hay historia de que el paciente viene a emergencia porque ha venido, o la madre dice, de un momento a otro mi hijito comenzó a tener una tos muy exigente y se empezó a ahogar, doctor, o se puso morado, de un momento a otro se atoró, yo creo que se atoró con algo. Auscultan y tiene sibilancias localizadas en un emitor. Señora, ¿su hijito tenía moquito? No. ¿Tenía tos? No, doctor, mi hijo estaba sano, previamente sano. Episodio agudo de asfixia. Voy a pensar en aspiración de cuerpo extraño. Laringotraqueitis, ¿no? Ustedes ya han hecho ya la clase de Krupp. Cuando voy a pensar en Krupp o laringotraqueitis, en aquel paciente que empezó con moquito, también el Krupp empieza como la bronquiolitis. Pero ¿qué voy a encontrar al examen físico? Estridor inspiratorio. La tos le llaman la tos perruna, ¿no? La tos con timbre metálico. Entonces voy a estar haciendo el diagnóstico de Krupp cuando mi paciente tiene estridor. La bronquiolitis, ¿no? Que les he puesto acá el último. ¿Cómo hacer mi diagnóstico entonces de bronquiolitis? Doctores, ¿cómo empieza la bronquiolitis, doctora Lucía? Lucía. Lucía Victoria. Lucía Victoria Ulloa. ¿Cómo empieza la bronquiolitis, Lucía? Irene Espinosa. Sí, doctora, con ¿Cómo cuadros empieza? catarrales y Claro, moquito. Irene. Muy bien, Irene. Entonces, la bronquiolitis empieza con moquito, con tos, y 3 a 5 días después empiezan las sibilancias, empieza a roncar el pechito, ¿no? Entonces, todas estas son causas de sibilancias agudas. Y también pueden haber pacientes sibilantes crónicos, ¿no? Voy a pensar en un paciente que es un sibilador crónico o sibilancias recurrentes en, en un lactante que tenga reflujo gastroesofágico. ¿Y qué historia va a tener este niño que tiene reflujo esofágico? ¿Es un niño vomitador o es un niño que regurgita constantemente la leche, ¿no?
Acuérdense que hay un reflujo gastroesofágico fisiológico, ese es el famoso chanchito que tienen los bebés, ¿no? El lactante que regurgita la leche, ese es el chanchito, ¿no? Pero eso es fisiológico, que se resuelve hasta la edad de 1 año. Cuando decimos que el reflujo gastroesofágico es patológico, cuando repercute en el peso del paciente, es aquel paciente o lactante que siempre está con bajo peso para la edad del paciente, siempre está en percentiles bajos y la madre siempre preocupada porque su niño gana muy poco peso, niño vomitador y además es un sibilador recurrente. Cardiopatía congénita, siempre un sibilador recurrente, paciente que no tiene un solo episodio de sibilancia, sino que tiene 3, 4 sibilantes, episodios de sibilancias en 1 año, examinen bien el corazón. De repente tiene un soplo cardíaco, tiene tiene insuficiencia cardíaca, tiene una cardiopatía con flujo pulmonar elevado y eso está condicionando las sibilancias recurrentes que no responden al tratamiento con beta 2. Fibrosis quística, en aquel paciente que tiene, además de ser un sibilador recurrente o persistente, tiene infecciones respiratorias recurrentes. Es aquel paciente que continuamente para enfermo y la madre dice, doctor, no lo puedo vacunar hasta ahora, mijito, tiene 1 año, pero para enfermo, cada mes está que le ronca el pecho, que ya le dio otitis, que le dio bronquitis, que tiene faringitis y continuamente le están dando antibiótico. Entonces mi hijo para todo el tiempo enfermo, ¿no? Voy a pensar en fibrosis quística. En estas 3 últimas que le estoy poniendo acá, miren, doctores, laringomalacia, displasia broncopulmonar y anillos vasculares son causas de sibilancias persistentes o recurrentes que empiezan desde la época neonatal. Ya por eso es que les decía que en la historia tengan en cuenta siempre la edad del paciente. Señora, ¿a qué edad comenzó a silbar el pechito por primera vez de su hijito? ¿A qué edad fue? ¿Ya? En la laringomalacia, el paciente puede no solamente tener sibilancias, sino también tener un estridor inspiratorio persistente que mejora con los cambios de posición del paciente. Displasia broncopulmonar, un paciente que tiene sibilancias persistentes o recurrentes, pero tiene el antecedente de haber sido prematuro. Ha recibido tratamiento con oxígeno por bastante tiempo, más de 28 días. Estoy sospechando que ese pulmoncito esté enfermo, tiene una enfermedad pulmonar crónica y que nos puede estar explicando que sea un sibilador persistente, ¿no? Los anillos vasculares, igual, en los anillos vasculares son ramas anómalas que salen de la aorta y envuelven a la tráquea y al esófago y pueden causar estridor y sibilancias en el paciente. Y luego, ¿cuándo voy a pensar en asma? En aquel paciente sibilador recurrente que tiene antecedentes de atopía en la familia, paciente que responde a tratamiento con beta 2, ¿no? Todo paciente que tose más de noche o tose más temprano en la mañana, eso es el patrón de la tos que tiene el paciente, es el patrón de tos del paciente asmático. ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Con qué se puede complicar un paciente con bronquiolitis? Con apneas, insuficiencia respiratoria, el paciente se puede aspirar porque tiene los lactantes, sobre todo los prematuros y los niños menores de 3 meses, ¿no? Como les decía, tienen la nariz obstruida y a la vez que la mamá le da el pecho en la boquita, pueden aspirarse. Las atelectasias son complicaciones frecuentes porque los bronquios, como les había mostrado en una de las radiografías, los bronquios se tapan de moco y se producen las atelectasias de diferente grado. Los neumotoras son complicaciones que generalmente se observan ya en los pacientes de UCI, ¿no? Que ingresan a ventilación mecánica, pueden ser complicaciones, aunque también se pueden ver complicaciones. Antes se veían en pacientes con bronquiolitis severa, ¿no? En que hace como el virus produce necrosis de las células epiteliales, puede haber necrosis de las células de las paredes de los alvéolos y producirse rotura de estos, ¿no? Pero esto es más raro.
Estas complicaciones son más frecuentes en niños con factores de riesgo, ¿no? ¿Y quiénes son los niños con factores de riesgo? Los niños menores de 3 meses, los prematuros o con enfermedades asociadas como cardiopatías, hipertensión pulmonar, etc. ¿Qué otras infecciones asociadas hay? La otitis media aguda es una complicación relativamente frecuente. Dentro de las complicaciones bacterianas, la más frecuente es la otitis media aguda. Las neumonías son las menos frecuentes. Deshidratación, hay que tener cuidado también en observar esto o incluso explicarle a la mamá para que observe como signo de alarma. ¿Por qué se puede deshidratar un paciente con bronquiolitis? Porque tiene dificultad para amamantar y es un criterio de hospitalización, ¿no? Cuando el niño deja de amamantar o lacta poco, debe ser hospitalizado porque se puede deshidratar. ¿Qué otras complicaciones extrapulmonares pueden haber en la bronquiolitis? Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, convulsiones, arritmias, que son menos frecuentes. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? ¿Qué debo tener en cuenta para decidir si voy a hospitalizar a un bebé o no? Primero, la edad, que sea un niño menor de 3 meses, que tenga una saturación menor del 92% a nivel del mar, o hasta 2.500 metros de altura, o menor o igual a 85% a más de 2.500. Que luzca tóxico, que esté en mal estado general, que no esté tomando, que no esté amamantando bien, que su ingesta haya disminuido de repente hasta el 50%. Por eso es importante preguntar, señora, normalmente cuántas veces al día lactaba su bebé, ¿no? Si la mamá dice, doctor, mi hijito estaba lactando hasta 6, 8 veces y ahora solamente lacta 4 veces, o de repente lacta 8 veces, pero lacta poquito y lo deja, lacta poquito y lo deja, ¿no? Entonces, este niño se puede deshidratar. El lactante deshidratado también es ya de por sí una indicación de hospitalización. Lactante con movilidad, que tenga bronquiolitis, que de repente sea un niño con síndrome de Down, un niño con cardiopatía asociada, ¿no? Debo valorar hospitalizar en ese paciente. O cuando la madre vive muy lejos del centro de salud donde ustedes están, o hay un médico que lo atienda y estamos dudando que ella acuda a control. ¿Cuáles son, acá en el cuadro de la derecha arriba les estoy poniendo cuáles son los valores considerados de taquipnia según la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la edad, ¿no? Para niños de 0 a 2 meses, frecuencia respiratoria más de 60, hasta a partir de 2 meses hasta 1 año, frecuencia respiratoria más de 50, de 1 a 5 años, más de 40, y más de 5 años, mayor de 20. Consideramos que un paciente tiene distrés respiratorio severo, o sea, dificultad respiratoria severa, cuando un lactante tiene una frecuencia respiratoria más de 70 por minuto. ¿Cuáles son signos de dificultad respiratoria severa, además de la frecuencia respiratoria? Que un niño tenga quejido, que tenga aleteo nasal, politiraje, que tenga cianosis. Alteración del estado mental, doctores. Si yo veo a un niño que tiene quejido y está somnoliento, ese niño está grave, debe ser atendido en trauma shock, rápido, ¿no? No podemos darnos el lujo de decir, señora, ¿a qué le voy a nebulizar? Vaya a pagar su ticket, vaya a sacar su historia. No, en ese paciente primero debemos actuar, después se hace el papel. ¿Cuál es el tratamiento? Miren, el tratamiento básico de la bronquiolitis es tratamiento de soporte, tratamiento sintomático, tratamiento de permeabilización de la vía aérea y asegurar la buena hidratación. Es el pilar del tratamiento. Entonces, estamos viendo acá, les he puesto en ambos, tratamiento en hospitalización y tratamiento ambulatorio. En ambos es mantener vía aérea permeable. ¿Y cómo vamos a asegurar esto, la vía aérea permeable? Primero explicándole a la mamá, o si no indicando en la hospitalización, paciente con la cabecita levantada, poner una almohadita para que pueda estar con la cabeza elevada a 30 grados. Segundo, permeabilizar las fosas nasales. ¿Cómo? Aplicando gotas de suero fisiológico en la nariz, que puede ser desde 5 gotas hasta 10 gotas, ¿no? Instilando de repente hasta con una jeringa, eso ya lo hace la enfermera, pero a la mamita le podemos decir que aplique en la naricita gotitas de suero fisiológico, ¿no? Que le aplique
Si es en casa, puede ser desde 2 hasta 5 gotas en la naricita, que aspire con una bombilla de jeve, eso si fuera en la casa, y que antes de amamantar le aplique las gotitas y luego recién le ponga el pecho a la boca. En hospitalización le indicamos eso a la enfermera y que realice aspiración de secreciones solo a demanda. Tampoco se recomienda aspirar profundamente ni continuamente, que cada 2, 3 horas, porque primero que es traumático, segundo causa estrés también en los niños, es doloroso, ¿no? Y a veces el niño se torna mucho más irritable con la aspiración. Después, ¿qué más debemos recomendarle? ¿Cómo debe ser la alimentación? La alimentación fraccionada. ¿Qué significa fraccionada? Decirle a la madre que le debe amamantar de un pecho 10, 15 minutos, que lo haga descansar, que le vea cómo está respirando. Si hubiera moquito en la naricita, que aspire los moquitos con la bombilla y luego continúe el amamantamiento. Eso es en la casa. En el hospital, nosotros que optamos, si es que el niño tiene dificultad respiratoria, no puede amamantar, ponemos una sonda orogástrica y le vamos alimentando por la sonda, porque también el hecho de que el niño tenga hambre hace que se estrese y aumente su dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, se puede optar por poner una sondita orogástrica si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menos de 70 por minuto, poner una sondita y alimentarlo por allí. Hidratación endovenosa, también podemos darle parcial o total, dependiendo del grado de dificultad respiratoria, para asegurar su hidratación adecuada. Oxígeno, lo recomendamos también si es que el paciente está desaturando y tiene una saturación menor del 92%, hasta 2.500 metros de altura y menor o igual a 85% a más de 2.500 metros. Para el tratamiento ambulatorio, además de explicarle a la mamá cómo debe limpiar la naricita de su bebé, qué debe hacer para aspirar los moquitos, poniéndole gotitas de suero fisiológico en la nariz, diciéndole que debe aplicar las gotas antes de amamantar y decirle que debe darle de lactar fraccionadamente, explicarle los signos de alarma. ¿Qué le debemos explicar? Señora, que si su hijito deja de respirar en algún momento, la tos le produce cianosis, se pone morado cuando tose, o cuando usted le está notando que aumenta, que le está viendo que se le hunde el pechito para respirar, que está viendo que se le hunden las costillas, o cuando está muy irritable, está haciendo fiebre alta, debe ir a emergencia o regrese antes para examinarlo yo. Eso es lo que debemos explicarle a la mamá. Oxígeno, ya no hay diferentes métodos para proporcionar oxígeno que los vamos a utilizar de acuerdo al grado de dificultad respiratoria que tenga el paciente, ¿no? Y empezando desde la cánula binasal, mascarilla, oxígeno por cabezal. Ahora ya hay cánulas de alto flujo que están permitiendo que los niños vayan con menos frecuencia a ser intubados e ingresar a ventilación mecánica, porque el mismo hecho de que el paciente ingresa a ventilación mecánica, ¿no? A veces ya los predispone también a tener ya complicaciones como neumonías asociadas al ventilador, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo está indicado intubar a un paciente? Cuando nosotros estamos de repente ya sospechando y estamos haciendo un diagnóstico clínico de insuficiencia respiratoria. Cuando estamos sospechando que el paciente está con insuficiencia respiratoria, cuando está con alteración del estado de conciencia, está irritable, agitado o está somnoliento, letárgico, soporoso, este paciente ya debe ser intubado. Cuando tiene llanto débil. Si un paciente que vino con dificultad respiratoria y que inicialmente tenía llanto enérgico y después tiene llanto débil, ¿qué me puede estar explicando? ¿Daniel? Si un paciente empieza a tener, Daniel Munaico, Sí, doctora. ¿qué te podría explicar si un paciente que de pronto tenía llanto enérgico, después ya empieza a tener llanto débil, se torna somnoliento? ¿De qué estaría sospechando, Daniel? ¿O Alteración del sistema nervioso. qué te haría pensar, Daniel? Puede ser obstrucción, sepsis, alteración del sistema nervioso central. No, más bien yo estaría pensando, mi paciente se está agotando, Daniel, se está cansando. Ya sus mecanismos de compensación está fallando, ya no da más, su fuerza muscular ya se está agotando. Entonces, ese paciente debe ser intubado.
¿no? Igual, si yo tenía un paciente con sibilancias y después empiezo a tener un paciente que ya no tiene sibilancias, el murmullo no pasa. Entonces, ¿para qué dan sibilancias? ¿Qué necesito, doctores? Flujo de aire. Si yo ausculto y ya no pasa el murmullo, significa que no hay flujo de aire. El paciente debe ser intubado. ¿Ya, doctores? Continuamos. Tratamiento. Broncodilatadores, beta-2, corticoide, adrenalina, bromoide, hipotropio, montelukast, antibiótico. No necesito. El paciente no está indicado para nebulizaciones con beta-2, corticoide. Pero, miren, esto está en las guías de tratamiento, ¿no es cierto? Pero las guías excluyen al paciente grave, doctores. ¿Qué se dice con respecto a los beta-2? Algunos estudios o algunas guías consideran que se puede hacer un ensayo con beta-2 en un paciente cuando viene a emergencia con dificultad respiratoria moderada o severa. Se puede hacer un ensayo con beta-2, nebulizarlo con beta-2. Y si el paciente responde, continuar el tratamiento con beta-2. Antibióticos, usarlo cuando estoy sospechando de complicaciones bacterianas. Fisioterapia respiratoria no está indicado de rutina, ¿ya? No indicado de rutina. Puedo considerarlo en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, mucha secreción y complicado con atelectasias lobares, se podría considerar, o en pacientes que tienen de repente de fondo una fibrosis quística. Soluciones salinas hipertónicas, también nebulizar al paciente con solución hipertónica salina se puso un tiempo de moda, se fue recomendado porque se sostenía que la solución hipertónica fluidificaba el moco, ¿no? Y por lo tanto, el paciente podía respirar mejor. Pero ahora tampoco se considera que debería administrarse en los pacientes, salvo en los pacientes hospitalizados, podría considerarse su uso. ¿Cuándo debo decidir dar de alta a mi paciente? Cuando ya no tiene dificultad respiratoria, cuando tiene buena tolerancia oral, cuando su saturación está normal y los padres o cuidadores son responsables y van a acudir a control en la fecha indicada. Medidas preventivas. Principal medida preventiva, lavarse las manos. El virus muere con alcohol y con jabón, doctores. Entonces, acuérdense que el virus puede permanecer en las manos hasta 30 minutos, ¿no? Y si yo con las manos contaminadas toco la cara de un bebé, de un niño, lo voy a infectar. Entonces, lavado de manos, la misma recomendación con las mamás, explicarles a las mamás el lavado de manos, explicarles, evitar que la exposición a humo de tabaco, explicarle mejor evitar llevar al niño a la guardería, lactancia materno exclusiva durante los 6 meses, lo que debemos fomentar. Ahora, también están medicamentos para hacer inmunoprofilaxis pasiva, el palivizumab, es un anticuerpo monoclonal que es el más antiguo, recomendado ya hace tiempo para administración en los prematuros, que se debería aplicar durante la temporada de invierno, pero este medicamento es costoso, debe ser aplicado a dosis de 15 miligramos por kilo, una vez al mes por 5 meses. Ahora ha salido otro medicamento nuevo, doctores, ¿ya? Ojalá que ya de repente dentro de algún tiempo se pueda tener acceso a este medicamento. Es un anticuerpo monoclonal recientemente aprobado en este año, Nirsevimab, ha sido aprobado ya en Estados Unidos y ya lo está recomendado en todos los lactantes menores de 8 meses, ¿ya? Que debería aplicarse entrando a la etapa de a la primera temporada del virus incisional respiratorio. O sea, en nuestro país, entrando a la etapa de invierno. La dosis está acá, 50 miligramos intramuscular para bebés que pesan menos de 5 kilos y 100 miligramos para bebés que pesan más de 5 kilos. Recomendado en niños de 8 a 19 meses, pero con factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo? Pacientes cardiópatas, pacientes con fibrosis quística, con displasia broncopulmonar. Si es que ya no se han puesto antes la vacuna, deberían ser vacunados, aplicarse el medicamento entre 8 a 19 meses. La dosis, 200 miligramos, pero repartidos en 2 dosis, 100 miligramos en diferentes zonas.
Luego está este es la otra nuevo medicamento aprobado, doctores, dice calientito salido del horno, Abrisbo, que está ahora recién aprobado en el mes de mayo, me parece, de este año o de agosto, para aplicación en gestantes. Ojalá Dios quiera que pronto llegue al Perú, pero ¿a quién se debe inmunizar? A la mamá. ¿Para qué? Para que le pase los anticuerpos a su bebé. Recomendado de aplicarlo a las gestantes entre las 32 y las 36 semanas de gestación. Una dosis única de 0.5 mililitros que va a proteger a los bebés hasta los 6 meses de vida. Y para terminar, diremos que la bronquiolitis es un cuadro autolimitado que evoluciona generalmente sin complicaciones. Algunos niños presentan episodios recurrentes de sibilancias, un 40% hasta los 5 años y 10% después de los 5 años, ¿no? Y no se sabe si la primera bronquiolitis en la primera infancia es especialmente causada por virus sincicial respiratorio y rinovirus, predispone al asma, o si la bronquiolitis se instala ya en un paciente, o sea, en un paciente, si la bronquiolitis severa se instala en un paciente que tiene ya una predisposición genética para que luego desarrolle asma, ¿no? O si ya se instala en un paciente que ya tiene daño pulmonar previo. Conclusiones. La bronquiolitis es un síndrome producido mayormente por virus sincicial respiratorio, más frecuentemente en niños menores de 2 años, que empieza con un moquito y 3 a 5 días después se asocia a tos, sibilancias y dificultad respiratoria, curso autolimitado. El diagnóstico es clínico, no necesito exámenes auxiliares. El tratamiento es sintomático y el pilar del tratamiento preventivo es el lavado de manos. Muchas gracias, doctores, por su atención. Y creo que terminamos me parece que estoy en la hora para que continúen con la siguiente clase. Ya, doctores, gracias, ya no tengo oportunidad para hacer preguntas. Muchas gracias, doctores. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.